Amigas y amigos, muy buenas tardes. La construcción de acuerdos parlamentarios es un proceso complejo en el que en teoría deben mediar la tolerancia, el respeto, los argumentos jurídicos y técnicos de los distintos actores políticos para lograr objetivos de bien común. La Cámara de Diputados y el Senado de la República son los espacios de representación de la soberanía popular. Cuando en 1997 el partido oficial perdió la mayoría legislativa, se inauguró una nueva etapa de diálogo, debate y construcción de acuerdos que no necesariamente se honraron. Muchos y variados han sido los momentos vividos en todas las legislaturas, con intercambio de ideas, insultos también, cantos, tomas de tribuna, lanzamientos de silla, bueno, de todo, que incluye pastel y velas para festejar al patriarca presidencial y hacer prevalecer su ley. Hoy, sin embargo, y ante la evidente derrota en la votación de la reforma eléctrica, los autoritarios que no aceptan y no saben perder buscan el escarmiento, la venganza de los que osaron expresar su negativa. Al fin, sembradores de odio que hoy disponen y utilizan todos los recursos públicos para cumplir con este propósito. Los opositores no son ni bandidos, ni bandoleros, ni cuatreros, y mucho menos traidores a la patria, como los quiere presentar el presidente, que no puedo omitirlo. Con qué facilidad olvida la investidura que ostenta y que no ejerce. Cada representante legislativo tiene la altísima responsabilidad de guardar y hacer guardar el orden constitucional y procurar en todo momento el bien y la prosperidad de la Unión, que incluye paz y unidad entre las y los mexicanos. Desde este espacio, hacemos un llamado a la sensatez, a detener los ataques desde los espacios de poder y retomar los mecanismos democráticos para construir una ruta fraterna y de concordia. Se debe entender la pluralidad como la riqueza de pensamientos y visiones para resolver los graves problemas nacionales. Debemos terminar con las imposiciones y exclusiones de un solo hombre que decidió encabezar a sus fanáticos y no gobernar el país. Es por México, porque todos, absolutamente todas y todos, somos mexicanos. Para hablar de los vericuetos democráticos en el ámbito legislativo, nos acompaña el diputado federal y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Adriana Dávila y esto es Cambiar la Ecuación. Comenzamos. Soy Santiago Krill Miranda, mexicano, ciudadano de tiempo completo, padre de familia, esposo, abuelo, enamorado de mi familia, de México, de mi patria, demócrata, panista y alguien que quiere ver un mejor México antes de irme al otro barrio. Muy buenas tardes, diputado Santiago Krill. Buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con nosotros en el programa Cambiar la Ecuación, que se transmite todos los días lunes, y es un gran gusto para mí poder platicar con usted sobre un tema muy importante que recientemente, el 17 de abril, tocaron en la Cámara de Diputados, pero que ya tiene mucho más tiempo, que fue la propuesta de iniciativa fallida del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica. Para la gente que nos escucha, quizá el discurso de como están las cosas ahora, les sale la luz más cara y por tanto hay que hacer una modificación eléctrica. ¿Cuál es la realidad y qué pasó en la Cámara de Diputados? Sí. Bueno, ojalá y las cosas fueran tan sencillas como eso. Son mucho más complejas y en el caso de la electricidad lo es aún más. Lo es desde el punto de vista técnico, financiero, de mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un proceso de transición en la generación de energía eléctrica. Y lo hemos vivido desde hace varias décadas. Lo que pasa es que México se ha retrasado mucho en su transición energética. Las energías, digamos, mejores para el mundo son las de recursos no renovables. Las energías limpias. El sol, el viento, el agua, obviamente la nuclear, pero pues esa la dejamos a un lado por los altos riesgos que tienen las plantas nucleares. Pero en general,
digamos, los recursos no renovables son los que generan la mejor energía, la energía más limpia y más barata. Tienen problemas de orden técnico, porque sol, pues hay durante el día. Exacto. En la noche no existe, entonces hay que resolver, digamos, la parte de la noche. Luego tenemos países en donde los inviernos son muy largos y tampoco tienen mucho sol. Correcto. Y por otra parte, hay lugares donde hay viento, pero no siempre. Entonces es lo que se llama, digamos, la generación de energías intermitentes. Entonces, como tiene ese grado de intermitencia y todavía no se llega a poder guardar esa energía que pudiera, digamos, generarse de manera extra durante el día, sea por el sol o por el viento, todavía no hay esas baterías tan grandes que puedan absorber y guardar esa energía. Entonces se requiere algo de plantas de otra naturaleza, particularmente, digamos, de combustibles fósiles, que van desde el gas hasta el combustóleo, que es lo que más contaminación genera, lo que el gas dentro de los fósiles es lo que menos, y dependiendo la planta, si es una planta muy moderna, pues genera menos contaminación y es más barata que si una planta es vieja y ya, digamos, tiene 30 o 40 años. Entonces, todo esto y esta, digamos, situación del avance tecnológico hace el tema muy complejo. ¿Y qué habíamos optado? Bueno, optamos en el 2013 por una fórmula que establece lo siguiente. Es una fórmula relativamente sencilla, Adriana, que dice, se va a hacer el despacho de energía eléctrica, empezando por las plantas más baratas. Correcto. Es decir, de costo para generar energía sea el más barato. Y esas son las que se generan con el sol y con el viento. No hay de otras. ¿Por qué? Porque eso no cuesta. Y también por la fórmula que se estableció para hacer ese despacho, que se utilizaron el costo variable, que es precisamente el costo de la energía solamente, no el costo fijo, no cuánto te costó la planta, si ya está amortizada o no está amortizada. Por cierto, esto sucede en todas partes del mundo. Entonces el despacho va, digamos, agotando primero todas las plantas de sol y de viento, luego se sigue así en orden de graduación, que van, digamos, desde la planta de Laguna Verde, que es la planta nuclear, hasta las plantas de combustóleo y de carbón. Primero carbón y luego combustóleo. Por cierto, la reforma del 2013, yo Sí. era senadora en ese tiempo, también la aprobé. Nuestra plataforma en Acción Nacional la traía desde el 2008, la trajo en el 2012, fue una reforma aprobada. Hubo una oposición mayoritaria en ese tiempo de gente de la izquierda, que ahora está en Morena, pero nunca hubo un argumento técnico para debatir. ¿Sucedió lo mismo este domingo que vimos esta sesión? Sí, sucedió lo mismo, porque lo que quiere hacer López Obrador es cambiar ese orden de despacho. Ahí es donde está la discusión, Adriana, no en otra parte. Y él quiere privilegiar las energías que producen las plantas de CFE, y son energías mucho más caras y más contaminantes. De eso trata la reforma. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Al hacer a la CFE un monopolio, pues nos va a salir la luz mucho más cara al país. ¿Quién la pague y cómo la pague? Eso se verá después. Y ahorita lo comentamos. Pero entonces, en el fondo era eso, es utilizar al máximo las plantas de energía eléctrica de CFE y regresar, digamos, al viejo esquema del monopolio para que el Estado gobernara en buena medida la generación de energía eléctrica. Y entonces le dijo, bueno, a ver, que la CFE, cuando menos, produzca el 56% de la energía del país. 54%, y el 46% que la produzcan los entes privados. Pero no es tan fácil porque pues un ente privado, digamos, no va a entrar a un mercado que no es mercado. Que no es redituable. ¿Por qué? Porque entonces CFE va a establecer los precios a su antojo, a su discreción, y nadie va a invertir en eso. Entonces, si no invierte, entonces ¿quién va a invertir?
CFE. Entonces, no solamente tiene el problema que el costo de la energía va a ser más caro para todos, pero también el costo de las futuras inversiones van a ir a cuenta del recurso público. Claro, que se le quita a otras áreas, como se le ha venido quitando Así es. a la salud, a la educación. A la salud, a la educación, en fin, a la protección civil, bueno. Pero ahí no acaba el problema. Como existen hoy en día contratos, y la propuesta de López Obrador es eliminar todos los contratos, eso trae el costo que hay que reponer lo que invirtieron quienes lo hayan hecho. La inversión que se tiene es de alrededor de 40,000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir de 800,000 millones de pesos? Bueno, ahora te voy a dar las cifras. El hecho de que las plantas de CFE sean las generadoras de energía eléctrica significa 100,000 millones de pesos más anuales en el costo que tiene, digamos, actualmente el sistema. Cuesta 100,000 millones más la fórmula de López Obrador. Que es prácticamente, perdón, la cantidad del fideicomiso que teníamos para niñas y niños con cáncer, que fue eliminado. Imagínate, pero ahí no acaba, digamos, la cuenta. Como va a tener que ser las futuras inversiones como monopolio, son otros 100,000 millones de pesos aproximadamente que tiene que ir invirtiendo año con año. Entonces ya llevamos en la cuenta 200,000 millones anuales. Más, ¿en cuánto tiempo quieres que paguen los 800,000 millones cuando vengan los arbitrajes y cuando vengan... Cuando se termine toda la parte legal de las denuncias. Pues va a tener que pagarlos. ¿Por qué? Porque es una expropiación indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un bien que hoy vale 100, me quitan mi contrato sin tener razón el gobierno, me lo quita, me lo cierra, me lo rescinde, me lo termina. Entonces, este bien que valía 100 vale 0, porque si está exprofeso hecho para generar electricidad y venderlo. Entonces, al país le infiere un costo terrible, entonces el costo país sube. ¿Y esto qué sucede? Fíjate, porque las cuentas ahí no terminan, que es muy importante que la gente sepa esto. Bueno, no solamente sube el costo país porque la generación de energía es más cara, porque hay que hacer las inversiones a futuro y porque hay que pagar las indemnizaciones de los contratos. Como se violentan los tratados internacionales concretamente el Tratado de Libre Comercio y de inversión, porque son los europeos y son los asiáticos, pero también se violentan los tratados del medio ambiente. Como la energía que se va a generar el doble de la contaminación que hoy tenemos. Si las plantas de CFE las ponemos a su máxima expresión, a su máxima capacidad, van a generar el doble de la contaminación que hoy tenemos. Entonces vamos a romper todos los tratados de medio ambiente que hoy tenemos, el de Kioto, el de París, el de Suecia, el de Naciones Unidas, etc., etc. Entonces, ¿qué consecuencias trae? Que los productos mexicanos que estén elaborados con esa energía que contamina, van a tener un componente contaminado. Afecta la salud. O sea, el producto no está contaminado, lo que es contaminante es cómo se van a producir. Y entonces van a tener un arancel por huella de carbón. Entonces, al salir a competir a los mercados internacionales, pues van a competir desfavorablemente porque se va a tener que pagar ese arancel por la vía de los tratados de medio ambiente, pero ahí no acaba la cuenta. Fíjate tú, por la vía de los tratados de comercio y de inversión, como se van a violentar, va a haber represalias, medidas que pueden adoptar los países, miembros de los tratados comerciales, y decir, bueno, tú hiciste una expropiación indirecta de inversionistas nacionales míos, te voy a poner un arancel en tus productos, pero un arancel comercial. Todos nuestros productos, la planta productiva, exportadora, que es el motor de nuestra economía. O sea, si algo está funcionando bien en México, desde el punto de vista económico, es la planta productiva exportadora. Esta reforma
a quien le infiere más costo es a esa planta productiva exportadora. Bueno, ¿y eso qué consecuencia trae? Pues trae menos inversiones. Nadie va a querer invertir en el país si se cambian las reglas de inversión. Entonces, ahí vamos a tener un problema. Si no hay inversión, no hay empleo. Pero, como vamos a tener problemas... Y de por sí ya perdimos 12.5 millones de empleos. Además, de por sí ya perdimos empleos. Pero además, como nuestra planta productiva va a tener aranceles, la que compite en el exterior, pues va a tener más problemas de recortes del personal. Las contribuciones, los impuestos que se generaban, ya no se van a generar. No hay ingreso. El Estado va a contar pues con menos recursos y obviamente va a haber que hacer recortes en las distintas partidas del presupuesto. Es decir, Adriana, es un fracaso la fórmula de López Obrador para producir energía eléctrica. Llevamos prácticamente 4 años con esta idea de estatizar todo. O sea, el Estado es el que provee, el Estado es el que da, las filas que tenemos que hacer para que nos vacunen, la falta de una distribución más equitativa del presupuesto, el aumento incluso de la inflación, que además de echar una culpa a la pandemia, pero el presidente sigue diciendo algo así como primero los pobres. Y ya vimos que justamente esta es una de las reformas que a quienes más afectaba era a los pobres. Para la oposición en su conjunto, PRI, PAN, PRD y MC, que participó y que votó exactamente igual que votaron ustedes, esto es un triunfo. ¿Cómo se puede leer, diputado? ¿Y qué puede hacerse para mantener esta unidad, por lo menos hasta el 2024, que podamos tener una transición hacia algo mejor? Bueno, en primer lugar, sí, por supuesto que es un triunfo. Frenamos, digamos, algo que le iba a afectar al bienestar del país, al bienestar social. Algo que le iba a afectar sobre todo a las personas que menos tienen. Y por eso esta reforma, aparte de todo lo que ya platiqué, es una reforma que violenta los derechos humanos. Los violenta por el lado, digamos, del medio ambiente y la salud, los violenta por el lado de la libre competencia, porque al final del día la libre competencia tiene que ver con el usuario. Claro. Es decir, el mercado lo que hace es eficientar el servicio. Tener oferta. Para el usuario. Entonces, el usuario va a tener que eventualmente pagar más y va a recibir una energía contaminante para su salud. Entonces, se afectan los tratados de derechos humanos, que eso es otra de las afectaciones que se tienen, que son gravísimas. Perdón, que usted planteó como principal, porque yo recuerdo que su intervención en la tribuna inició justamente mencionando el artículo 1 constitucional, por cierto, reforma en materia de derechos humanos impulsada por Acción Nacional. Exactamente, Adriana. Sí, lo hice porque se había ya discutido mucho la cuestión económica, etcétera, pero nadie había tratado hasta ese momento el tema de derechos humanos. Entonces quise poner, digamos, el contrapunto en mi intervención sobre los derechos humanos. Entonces, como verás, pues es un desastre de iniciativa y por otra parte, pues es un triunfo para toda la oposición. Nos vamos a mantener, sí, hoy en día es una coalición que tiene dos modalidades, Adrián. Es una coalición electoral, hoy estamos coaligados en 4 elecciones, que es Aguascalientes, Durango, Tamaulipas e Hidalgo. Vamos solos en lo que hace a Oaxaca y Quintana Roo. Entonces es una coalición claramente electoral, pero es una coalición de carácter legislativo. Y se traduce de 2 maneras. En el Senado se llama el bloque opositor. Y con nosotros es la coalición legislativa, va por México en Cámara de Diputados, pero es lo mismo, estamos votando exactamente igual. Había temor de que el PRI no cumpliera el acuerdo y bueno, terminó viéndose solo un diputado por motivos que además ya fueron evidenciados, ¿no? Así es. Sí, mira, por parte de cierto sector pudo haber temor, sí, no por parte de quienes estamos en la mesa en la negociación. Yo confié desde el momento que el presidente del PRI me dijo, vamos a ir, yo nunca dudé que no iban a ir. Entonces, y siempre a mí me preguntaban una y otra vez, y decía, van a ir, y ahora qué bueno, porque inclusive algunos columnistas lo han reconocido, que yo se los había dicho hace más de un año.
La discusión que lleva estos días del 17 para acá pareciera ser que solo se dio el día 17, pero bueno, llevábamos ya con aparentes parlamentos abiertos mucho tiempo, una campaña de desprestigio desde hace también ya bastantes meses, es más, yo diría desde los 4 años que llevamos, prácticamente 4 años que lleva gobernando López Obrador, porque gobernó a partir de que ganó la elección, exacto. Hay que decirlo así. Y no ha cambiado el estilo. Hoy incluso se ha aumentado contra de ustedes, los diputados, concretamente de las fracciones PAN, PRI, PRD y MC, el acoso, la vandalización a las oficinas, las agresiones que pasan incluso ya a lo físico. ¿Qué hacer para regresar a un país, a este país que necesitamos en calma? Mira, yo creo que es muy difícil convencer a alguien que no tiene una convicción democrática. O sea, yo creo que no hay mucho que hacer ahí. Tú imagínate, ya estamos en el Estado fascista que establece la lista de los enemigos del Estado. Pues lo que hacía Hitler, lo que hacía Mussolini, lo que hacía Franco, lo que se hacían en las dictaduras sudamericanas, digamos, la de Argentina o la de Chile. Entonces ya estamos igual. Ahí se proscribía a ciertas personas, se ponían sus listas, es lo que hacía Castro, lo mismo, igualito. Entonces ya estamos en esos niveles. Lo único que tenemos que hacer, creo yo, hoy en día es competirles y ganarles. No hay mucho que discutir porque no escuchan. Entonces no puede haber diálogo con quien no escucha, punto. Yo convoqué al presidente para que abriera el diálogo, fui a Palacio Nacional, le entregué una carta, no a él, porque él no estaba, si hubiera estado y si me hubiera recibido se lo hubiera entregado yo en mano, y me la respondió 2 días después en su conferencia en la mañana, y dijo que se abriera el diálogo. Con el secretario de Gobernación. Con el secretario de Gobernación, vine a Bucareli, mi antigua oficina, me recibió muy amablemente, convenimos establecer 7 mesas, las 7 mesas nunca se pudieron instalar por una u otra razón, siempre excusas, siempre justificaciones, en fin, no quieren dialogar, no saben dialogar, no desean estar sentado con alguien que pueda tener opiniones críticas, que pueda ser diferente. Déjeme entonces preguntarle esto que a mí me asalta desde hace ya mucho tiempo. A ver, López Obrador ha manifestado su talante autoritario desde que fue candidato aquí, que compitió contra usted. Sí. Y bueno, hay quienes pensamos que hubo otro resultado. Ojalá hubiera habido otro. Sí, pero lo creemos y lo creemos. En ese tiempo Vicente Fox ganaba la elección, pero usted viene de un proceso también democrático, porque usted fue consejero del Instituto Federal Electoral, sabe lo que es un proceso democrático. Y en ese talante autoritario, ¿por qué confiar en alguien que siempre ha pensado que el diálogo no es el camino? Que no reconoce jamás sus derrotas y que las victorias las percibe siempre y cuando sea lo que él diga, incluyendo sean propuestas de otros gobiernos. Por ejemplo, el programa 70 y más, ¿no? Que fue un programa que se implementó en el gobierno del PAN, de Felipe Calderón, y él lo asume como propio, ¿no? Finalmente. ¿Por qué creer en alguien como él? Mira, yo no creo en alguien como él, pero sí creo que quienes somos demócratas estamos obligados a agotar todas las vías democráticas. Porque no nos vamos a ir al cerro con nuestras ametralladoras, a la guerrilla. Entonces, tenemos que agotar todas las vías democráticas. Si esta se cierra, optamos por otra. Si esta otra cierra, optamos por esta. Si no tenemos diálogo y aprueban algo inconstitucional, pues vamos a la Corte. Si la Corte no funciona bien, pues iremos a los organismos internacionales. Si vamos a elecciones, pues trataremos de ganarlas. Y así es esto. Pero lo que no podemos hacer es conducirnos de la misma manera de lo que le estamos criticando. Entonces, pues mira, ellos tienen un lenguaje y una manera de ser y unas actitudes que no son democráticas. No las copiemos, digamos, eso sí sería lo peor que podríamos hacer, ¿no?
En ese mismo sentido, a ver, nosotros estamos a 2 años de ir a una elección, que es la del 24. Y el sistema de partidos se agotó como lo conocemos en el 2018. Los partidos también tienen sus propios problemas, todos. Yo diría a veces algunas prácticas antidemocráticas. ¿Qué hacer y qué otro sistema puede ayudar para que efectivamente la población vea una alternativa que no piense que es, si aquí no hay democracia, entonces vamos a ir a otra parte donde no haya democracia? ¿Cómo lograr esa amalgama que pueda generar confianza en el ciudadano? Porque ser oposición está bien, ganar una batalla está bien. Ahora, ¿cómo somos alternativa? Mira, somos alternativa no porque lo vayamos a hacer, sino porque ya lo fuimos. En la elección de junio pasado, 2021, la oposición en su conjunto obtuvo 23 millones de votos, contra 20 millones de votos de la coalición de Morena, es decir, de la coalición Morena, PT y Partido Verde. Entonces somos ya muchas más personas las que estamos de este lado, somos 3 millones de personas más que quienes agrupan la coalición por parte de López Obrador. Permíteme refutar ese argumento solo para poder explicar justamente a quienes nos están viendo esto que a veces no comprendemos. Entendiendo que somos más millones de personas que queremos otro modelo, ¿no? Mejorarlo. Pero también es cierto que perdimos estados y que hoy hay algunas encuestas que apuntan a una ventaja del partido oficial, que está usando además todas las prácticas, no solo antidemocráticas, sino de corrupción más altas que hemos visto en las últimas décadas en cualquier gobierno. Mira, sí, tienes razón, ellos ganaron más estados, pero en votos federales tenemos 3 millones de votos federales más. Lo que pasa es que ellos han querido esconder esto y siempre hablan de sus números del 18, nunca de sus números del 21. Nosotros ganamos 23 millones. Ahora, vamos a comparar cómo le va a nuestra coalición Va por México con la coalición de Morena. Nosotros ganamos un poco más de 19 millones y ellos ganaron un poco más de 20 más o menos. Entonces estamos prácticamente empatados. Entonces sí puede haber una situación, digamos, de que la gente pues vea a los partidos con cierta distancia, pero al final del día son los que son y son los que están, y la gente va a votar. Y cuando vota, como votó en la intermedia, votó más personas por los partidos de oposición que por los partidos, digamos, agrupados en el gobierno. Hay quienes en ese argumento dicen, bueno, es que el voto fue en contra de Morena y no a favor de la coalición. Por eso, insisto, ¿cómo decirle a los ciudadanos hoy que sí somos alternativa? Que no somos solo un proceso de cachavotos de castigo, como debo decirlo también, fue Andrés Manuel López Obrador, pues por los errores que se cometieron también en el pasado y de los cuales tendríamos que reconocer. Mira, yo creo que teniendo, digamos, ya el resultado de la reforma eléctrica fallida, frenada por nosotros, cuando se pregunta dónde está la oposición, ahí está. Ahí está. Lo que pasa es que la gente, pues no la ve, pero estamos todo el día trabajando, o no la veía, pero ahí estamos. Entonces, cuando se ha hecho falta, ahí damos el frente. Cuando se ha hecho falta, pues estamos presentando nuestras acciones de inconstitucionalidad, las controversias, estamos agrupando a la gente en los amparos, estamos dando las batallas en cada una de las elecciones. Hemos hecho un agrupamiento inédito de una coalición legislativa y una coalición electoral. No improvisamos. Esta fue una idea que surge en el 2019, cuando empezamos a ver a un gobierno autoritario. Dijimos, tenemos que agruparnos. ¿Quién? A los antiguos competidores, los antiguos adversarios. El sistema político, Adriana, desde mi punto de vista, ya cambió. Sí. O sea, no es el mismo. Ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ir juntos al 24, cuando menos los 3 partidos de oposición más importantes, o inclusive 4, o inclusive más, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Sí, ¿Qué decirle a la gente, sí. perdón, qué decirle a la gente, diputado, cuando
Supongamos que hubiera algunos elementos adicionales. Déjenme poner el ejemplo MC, ¿no? Que decidió ir solo en las elecciones del 21, que dice, tenemos 2 estados que se ganaron, Nuevo León y Jalisco, que somos chiquitos, pero ni juntos pudieron hacer lo que nosotros, y se refieren a PAN, PRI, PRD, y luego nos juntamos. López Obrador hizo como un proceso de purificación. Si van con ellos, se purifican, ¿no? Si no van con ellos, son el demonio. ¿No estaremos cometiendo el mismo error en ese sentido? ¿O cómo decirle a la gente cuál es el bien mayor? Mira, el bien mayor es agrupar a toda la oposición que sea posible. Es el bien mayor. Si algunas dirigencias de algunos de los partidos que pudieran agruparse con nosotros deciden no hacerlo, tienen que asumir su responsabilidad. Nosotros, de nuestra parte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar las puertas abiertas, Adriana. ¿Qué más? Bueno, pues tratar de buscar que vengan. Pero a fuerzas, pues es muy difícil. Pero por de pronto, ya contamos, digamos, en una elección federal con 19 millones de votos y un poquito más. Eso nos pone en una situación muy competitiva. Era cuando López Obrador está en su apogeo, ahora no lo está. Yo pienso que si seguimos juntos y si hacemos una buena labor con la sociedad, de ahí tendrá que salir el candidato que gane y gobierne con una coalición de largo plazo. ¿Usted piensa que el candidato o la candidata del 2024 tiene que salir de un método democrático? Todo depende. Va a depender mucho de las circunstancias. Yo creo que cada partido debe de presentar a sus mejores candidatos y después de ver algún mecanismo que pueda ser un mecanismo que tenga legitimidad, pero no necesariamente caer en la trampa de una elección abierta, incontrolable. Ninguna elección abierta por parte de los partidos ha salido bien, ni una. Ni las del PRI que tuvieron y tampoco las del PRD. Hay grupos que están impulsando con mucha fuerza porque piensan que ese es el mecanismo que pudiera ser en una reforma electoral, por cierto, que pronto tendrán que discutir ustedes, y que no creo que López Obrador impulse en ese sentido, elecciones primarias. ¿Qué piensas sobre ese? Mira, yo pienso que serían muy buenas, pero que sean constitucionales. Es decir, todos al mismo tiempo. Todos los partidos al mismo tiempo, que lo organice el INE, y entonces sí queda muy bien, pero tú imagínate una elección primaria organizada por los partidos. Primero, ¿quién la va a pagar? ¿Cuánto cuesta una elección en un país de 130 millones de personas? En un padrón que llega, digamos, a 90 millones. ¿Quién la va a pagar? ¿Quién la va a pagar? Segundo, ¿quién nos va a garantizar la transparencia del voto en estados como Oaxaca, Chiapas? ¿Quién? Veracruz. Son los estados que han reventado las elecciones del PRI. Hay que recordar lo que le pasó a Beatriz Paredes con Roberto Madrazo y hay que recordar lo que le pasó a Amalia García. Acuérdate, fue un desastre. ¿Y en qué estados fueron los desastres? Pues en el sur-sureste. ¿Por qué? Porque ahí los procesos de votación todavía están contaminados, digamos, de una cultura y unas formas muy... de la presión del gobierno en muy turno. arcaicas, o sea, que no son democráticas, Adriana. Entonces, tú imagínate que un partido democrático se vaya a una elección de manera ingenua, de esa naturaleza, y le metan ahí, en sus casillas, digamos, las empiecen a rellenar las urnas, y ¿qué hacemos? ¿Y qué autoridad va entonces a intervenir? Y si sale mal eso, se acabó, se va a Morena. O sea, así como cuando se va una pelota de béisbol en un estadio, se va, home run. Bueno, pues aquí de la misma manera. Entonces tenemos que proceder con inteligencia, sin ingenuidades. ¿Qué queremos hacer? ¿Ganar? Muy bien. ¿Cómo queremos ganar? Pues queremos ganar democráticamente, sí, claro, en la elección federal. Pero ¿cómo vamos a elegir nuestros candidatos? Por de pronto que cada partido con sus estatutos elija sus candidatos. Y después ya veremos una fórmula que permita, digamos, que existan debates, que exista un recorrido nacional, pero una elección abierta, así, sin controles, es una ingenuidad. Acción Nacional logró vencer al PRI
de los años 70, o sea, aunque no fue hasta el 2000, pues, pero me refiero al PRI de los años 70, que era el que predominaba, siendo democrático en su interior. De hecho, creo que luchamos todavía más como Acción Nacional por la democracia y el PRD por otras causas, ¿no? No estoy diciendo que no sea democrático, digo, tiene otros mecanismos. No tendría que ser la democracia el camino con las oportunidades que, diría Carlos Castillo Peraza, implica, o incluso con sus riesgos, porque nadie puede decir que López Obrador no ganó democráticamente y lamentablemente el resultado no es el que las personas esperaban. Pero mira, por ejemplo, en la época de Fox pues, fue un candidato único, prácticamente ni interna hubo. Con Calderón yo participé en una interna, pero él había sido el presidente del partido y tenía, digamos, un control del partido, digamos, ex ante. Por cierto, en esa elección, los tres que compitieron habían sido presidentes de sus partidos, Roberto Madrazo y López Obrador en el PRD. Entonces, obviamente, quienes están en los partidos pues tienen una ventaja natural. ¿Por qué? Porque es parte por la visibilización. ¿Y eso es democrático? Pues a la interna. Es que cada quien debe de escoger su camino. Si tú quieres llegar a ser candidato a la presidencia, pues claro que es muy conveniente pasar por un partido, por supuesto, y tener, digamos, un recorrido partidista que te permita, digamos, salir de ese partido y luego generar una coalición o no con otros partidos. Entonces, yo lo considero que así son las reglas. La democracia pura, digamos, de pizarrón, ojalá y pudiese existir. Entonces, si no existe, tenemos que hacer algo que genere una legitimidad para llegar a una elección constitucional y que esa elección constitucional sea auténticamente la voluntad popular. Pero dentro de los partidos... Cada uno tendrá que elegir el Pues es que tiene mucho que ver cómo se formaron, cuáles son sus reglas. Tiene mucho que ver quién es, por ejemplo, en nuestro partido, pues quién tiene, digamos, el trabajo interno para formar sus padrones, y esos padrones son muy dominantes en una elección interna, ¿no? Me queda claro. Entonces, bueno, esas son las reglas del PAN. Entonces, que quien quiera ser candidato, pues sabe que va a enfrentar esas reglas y no puede generar una ingenuidad y decir, bueno, no, yo quiero que sea de otra manera. No, es que así es. O sea, cuando abres la llave de un partido, en el PRI es de otra manera, y es mucho más vertical, tienen otras formas. Se eligen, ¿no?, de otra manera. Aparte está todo, en el principio de autodeterminación de los partidos, cada quien elegiría el suyo. ¿Qué pasaría si los candidatos que se emanan de cada partido político, empecemos por los tres primeros, luego veremos al cuarto partido, si es que decidiera sumarse, que ojalá y lo quisiera hacer. De los tres primeros, si no se ponen de acuerdo con uno solo o una sola, ¿qué va a pasar? El esfuerzo que ustedes, o que se está haciendo para ir juntos en reformas como esta, que creo que es la primera vez que se visibiliza la oposición, por lo menos yo lo veo desde fuera, sí, hoy sin ser legisladora, lo veo desde fuera, es la primera vez que se visibiliza la oposición en un triunfo importante, ¿no? Además con la ayuda ciudadana. ¿Qué hacer si no logran ponerse de acuerdo? Mira, yo creo que ese es el reto, pero es justamente el reto para sacar adelante una reforma como la que acabamos de contener, digamos, para no sacarla adelante, mejor dicho. Exacto. Entonces, pues es el reto. Tenemos que ponernos de acuerdo por el bien superior de México, y lo vamos a hacer. Ahora, si lo que nos piden es, bueno, vamos a poner a 20 gentes a que compitan una elección abierta, que nadie se va a comprometer a pagar, cómo se va a regular, quién va a ser la autoridad, y si eso va a acabar mal, no. Entonces, no es el camino. No es el de camino. A lo que mira, usted. Si tú ves, por ejemplo, cómo se arma la concertación en Chile, que fue muy exitosa, duró 15 años, pues tú te das cuenta, digamos, que el problema interno se resolvió a base de negociación entre los grandes liderazgos de los partidos. Y primero ganó Patricio Aylwin, después ganó Eduardo Frei, que es un partido primo hermano al nuestro, después ganó Ricardo Lagos, un partido, digamos, de democracia, de socialdemocracia,
y luego ganó Michelle Bachelet, Democracia Cristiana. Y si tú ves, por ejemplo, cómo se operó la transición española, el problema no estuvo adentro de los partidos. No había duda, digamos, de la intención de ponerse de acuerdo. De ponerse de acuerdo en las mesas para que el primer contendiente fuerte fuera Adolfo Suárez. Después la izquierda democrática plantea a Felipe González. Ahora lo eligieron por la base todos los militantes del PSOE, o fue una... No. Y eran momentos tan climáticos como los que estamos viviendo, que fueron muy inteligentes en buscar que Adolfo Suárez fuera quien pudiera vencer a quien se le enfrentara en la urna para concluir el proceso de transición. Lo mismo con Patricio Aylwin, o cuando ganaron el plebiscito del no, allá los chilenos. Entonces, mira, lo digo esto ¿Usted confía en ese diálogo? Es que no hay otra manera. A ver, vamos a ver ahorita Francia. Francia está entre la disyuntiva de una derecha extrema y de un liberal moderado. A ver, ya están los dos con 20 y tantos puntos, un poquito más Macron arriba, que Le Pen. Muy bien. ¿Cómo crees que van a agrupar unos y otros? ¿A poco van a hacer una primaria abierta a todos y para preguntarle a todos los militantes de todos esos partidos si se van a reagrupar en un lado o en otro? Pues no funcionan así las cosas. ¿Qué van a hacer los liderazgos de cada uno de los partidos? Seguramente el Partido Comunista pues, se quedará fuera, pero fuera de esos se van a ir agrupando por las decisiones de los liderazgos más representativos del partido. Si tú me dices, bueno, en el PRI, ¿quiénes son? Pues yo te puedo casi decir los 10, 15 liderazgos más importantes, en el PAN también, y son representativos prácticamente de todo el país y tienen el pulso de lo que es el partido, porque de otra manera, entonces nosotros vamos a jugar, digamos, fútbol, pero queremos jugar fútbol, soccer, con un bat. No, eso se juega en un estadio de béisbol. Entonces, si queremos, nos vamos a equivocar. Yo por eso, mira, para mí la política es de puntos de realidad. O sea, tiene uno que estar pisando la realidad todos los días, porque de otra manera vienen expectativas y los fracasos. Y entonces sí vienen las justificaciones y nadie se hace responsable, porque siempre cuando alguien pierde, el responsable es el de enfrente. No es cierto. Responsable es uno desde las primeras decisiones que toma uno. En esa perspectiva, la reforma electoral que está por discutirse, porque el presidente anunció 3, la eléctrica, la electoral y la de la Guardia Nacional. 2 igual batallas que tendrá que dar la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, depende de quién sea la Cámara de origen, pero son iguales importantes. La electoral, no hay forma de que el presidente quiera plantear unas primarias, no lo veo. Más bien va a querer eliminar la representación partidista, en fin. Por lo tanto, las reglas tendrán que quedarse, llamémosle, similares. O ve algún riesgo de que en la electoral concretamente haya algunos actores que digan, bueno, a lo mejor en esta sí vamos. No. ¿Piensa que se va a mantener? Yo creo que sí, y yo creo que vamos a tener que aplicar la moratoria constitucional. Me sorprendería, sería un milagro que pudieran plantear un esquema mejor al que hoy tenemos. Y si no plantean algo mejor al que hoy tenemos, yo soy de la idea de cerrar totalmente las puertas. El INE, antes IFE, del que usted formó parte, insisto, viene de un proceso democrático. Usted conoce esos procesos democráticos. Sí. Hoy está, me parece que en el mayor de los riesgos. Si hay un ente autónomo que están queriendo destruir a toda costa por parte de Andrés Manuel López Obrador y sus aliados, es el Instituto Nacional Electoral. Que, ojo, no es que sean Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, es la institución como tal, fortalecida, claro, y las reglas que se hicieron, claro, tal cual. ¿Qué hacer ante justamente todo este descrédito?
¿Cuál va a ser el papel que ustedes como diputados, como legisladores tendrán, no solo en la discusión parlamentaria, sino en la propia narrativa que debe construirse con los ciudadanos? Yo creo que es muy claro. Si no plantean algo mejor, nos quedamos igual. ¿Qué sería Punto. algo mejor? Mira, algo mejor sería aprovechar el uso de la tecnología y evitar los procesos tan costosos y tan falibles como los que hoy tenemos. Falibles en el sentido de que todavía tienen, digamos, muchos aspectos que pueden mejorarse. Uno es el gasto. Yo creo que, por ejemplo, hay que limitar el gasto de campañas, pero a cuestiones muy puntuales. Tú puedes gastar en estas 10 cosas nada más. 15 cosas. Y que sean 15 cosas visibles, transparentes y que todo lo demás esté prohibido. Y no al revés, ¿no? Segundo, yo sí apostaría eventualmente, no sé si nos dé tiempo para el 24, pero si no, digamos, en un camino de transición de mediano plazo a un voto electrónico. Y eso nos evitaría, digamos, un costo superlativo. Y hoy en día transferimos millones y La millones. pandemia nos enseñó algunas cosas. ¿Verdad? Y no pasa nada, con toda seguridad. Se transfieren millones de un lado, de un banco a otro, en fin, y ya hay mecanismos que dan plena seguridad. Tercero, yo creo que tenemos que pensar en campañas más cortas, Adriana. Tenemos que pensar en cambios de gobierno con periodos mucho más breves. ¿Una presidencia de 4 años? Sí, yo creo que una presidencia de 4 años. ¿Con posibilidades de reelección? ¿Similar a Estados Unidos? Similares a Estados Unidos y al resto del mundo. O en un sistema parlamentario donde auténticamente exista un voto de desconfianza, es decir, un voto de censura, más bien. No como la falsa revocación. No como la falsa de la revocación, y que se convoquen elecciones. Entonces tú tienes periodos, digamos, de 4 años que pueden ser o más cortos o puedes reelegirte. Tenemos que flexibilizar nuestro sistema. Tenemos un sistema presidencial sumamente rígido para un mundo en el siglo XXI que requiere mucho mayor flexibilidad de gobierno y que cuando los electores identifiquen que el gobierno no está funcionando, al siguiente. Estas propuestas que usted está haciendo en este momento, ¿se van a plasmar previo a que el presidente llegue con la suya? Es decir, Acción Nacional tendrá, o el bloque más bien, va por México, dirá, aquí está nuestra propuesta electoral, pues, o esperarán a que el presidente presente. Mira, no sé si vamos a hacer como le hicimos en la eléctrica, que vamos a presentar una propuesta alternativa en unos días, o lo haremos antes en el caso electoral. En el caso electoral tenemos ideas, por ejemplo, la segunda vuelta, pues eso es más que obvio. ¿Tienen plataformas anteriores? Podría ser las primarias constitucionales, es una muy buena idea, que fueran generales. ¿Por qué? Porque entonces a los partidos... No hay intervención del gobierno. No, y además a los partidos los desahogas mucho, porque estableces ciertas reglas para que puedan competir 2 o 3. Es correcto. Por cada partido, entonces te evitas, digamos, los conflictos internos típicos que generan, digamos, los procesos internos. Yo creo que también debíamos de pensar en generar, digamos, elecciones con un mucho mayor grado de confiabilidad desde el punto de vista de la información que recibe el elector. Y por lo tanto, digamos, generar más debates, menos spots, por supuesto. Yo repensaría todas las fórmulas que hemos utilizado en lo que es comunicación social, que para un momento fue clave para nosotros. Yo fui uno de los que impulsó, pero creo que ya el mundo cambió. ¿Por qué? Porque ya, digamos, la comunicación a través de la televisión y el radio es una comunicación, sigue siendo muy importante, pero las redes son más. Y luego hay, por ejemplo, instrumentos que hay que ver cómo los vamos a regular. Por ejemplo, los call centers.
¿Cómo lo regulas? Las propias casas encuestadoras, Las ¿no? casas encuestadoras. Entonces, hay muchos temas que si estás ante una mesa de demócratas con el ánimo de sacar las mejores ideas, pues por supuesto, yo soy el primero. Yo estuve un año sentado en el seminario del Castillo de Chapultepec discutiendo estas cosas, no más que lo hicimos en los años 90, era otra circunstancia, otro México, pero así lo hicimos. Pero se logró dar ese paso democrático. Sí, fue la reforma. Aunque tardó, pero se logró. Bueno, fue la reforma en 96. Entonces, yo digo que si hubiese ese ambiente, pues claro que nos gustaría, y yo tendría estas y muchas más ideas, y estoy seguro que otros tendrían inclusive más y mejores ideas. O sea, no hay que temerle ni al cambio ni a la innovación, y la democracia es un sistema que tiene que estar constantemente actualizándose y mejorando y todo esto, y renovándose. Entonces, ese no es el problema es si alguien quiere sentarse a la mesa para engañar, hacer un truco y a base de ese truco beneficiar a su partido. Eso sí no vamos a permitir, digo, ya. Sí, el beneficio tiene que ser para los ciudadanos, para los partidos políticos. Para que el ciudadano en su calidad de soberano, de soberanía real, sea el que cambie al gobierno, el que lo elija y el que pueda ir participando, inclusive con instrumentos de democracia todavía más participativa. Pero yo empezaría al revés. Yo empezaría la democracia todavía más participativa a nivel, digamos, de ayuntamientos, y poco a poco que se vaya generando una cultura. Yo no creo en los cambios de un día para otro, eso no existe. Y menos en la política y menos en sociedades tan grandes como la sociedad mexicana. Tiene que hacerse en algo que vaya evolucionando de prueba y error, y así vamos mejorando. En esas mesas que usted estuvo en los años 90 y que dio paso a esta transición democrática con muchos actores que participaron y cuya característica era la pluralidad, ¿cómo percibe o se imaginó que el gobierno que hoy tenemos fuera así de autoritario? ¿Lo imaginaba incluso en el 18? No, porque inclusive el caso de Tabasco, que fue cuando a Ortiz Pinchetti y a mí nos tocó dictaminar esa elección, fue un caso que gravitó en la mesa del Castillo de Chapultepec, y fue un caso que nos aleccionó mucho por dónde debíamos de ir para generar transparencia, particularmente en el gasto y en otras cuestiones. Entonces, lo que es increíble ver hoy en día para mí es a alguien como Andrés Manuel haciendo todo lo contrario de lo que fue. Es decir, es alguien que si se viera en el espejo 2 minutos viéndose al espejo, difícilmente podría sostenerse viéndose a sí mismo. Porque no, o sea, yo no coincido. Si no, jamás hubiéramos tomado ese caso, ¿verdad? Claro. Y por otra parte, pues es lo que está queriendo hacer, poniendo las listas de los periodistas que están en contra del gobierno, atacándolos, a los científicos linchándonos, también. A los científicos, académicos. Bueno, a todos los que van, a los empresarios un día, va tomando casi por gremios, y luego los junta. A las mujeres, a los padres de los niños con cáncer, cómo fue acabando con nuestros refugios para las mujeres que han sido maltratadas, acabaron con las estancias, acabaron con el seguro popular, acabaron con las escuelas de tiempo completo, acabaron con, con toda... Andrés el Destructor. Con Andrés el Destructor, con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Entonces, a ver, estamos ante una emergencia nacional, Adriana. Yo es lo que veo, ¿no? Estamos ante una emergencia nacional y tenemos que convocar a un gobierno de reconstrucción nacional. No se trata solamente de tener, fíjate tú, muy bien lo que te quiero decir, no se trata solamente de tener un candidato que pueda ser medio atractivo electoralmente. Carismático. No.
Se trata de un candidato que pueda jalar a toda la oposición. Y que sepa hacer gobierno. Pero que él sea parte de quien arme esto. Porque o sea, no es algo que te da alguien, ya está armado no, y yo llego y me pongo, ¿no? Tiene que demostrar que sus habilidades, destrezas y talentos permiten unir a contrarios y antiguos adversarios y que puede él ser el eje que aglutina a todos ellos. Primero, ya con eso vas a ver a dónde se van a ir a las encuestas. Simplemente con eso, en el momento que esto se transmita a la opinión pública, eso va a tener un efecto mucho más importante que una cara agradable. Segundo, alguien que pueda gobernar un gobierno plural. Que haga política pública. Un gobierno de coalición, nunca hemos tenido esa experiencia. Entonces, a ver, tú vas a tener en una cartera de un partido, en otra cartera de otro. Necesitas gobernar, la pluralidad. Tercero, si ganamos, hay que ser, otra vez, estar en la realidad. ¿Por cuánto crees que podemos ganar? No creo que sean más de 2 dígitos. Bueno, entonces, ¿quién va a estar enfrente de este gobierno de coalición? Pues se supone que el que aglutina. No, pero ¿quién va a estar enfrente? Bueno, el opositor. ¿Quién va a ser el opositor? El que tenemos de presidente. Correcto. Entonces, ¿a quién necesitas? ¿Necesitas a alguien sin experiencia ahí que pueda...? No, necesitas a alguien que sepa. Y que conozca al adversario. Y que conozca y que pueda gobernar esto que se llama México en estas circunstancias. Porque si no, ¿qué ganas? Nada. Es un fracaso. Y lo que no quieres es fracasar en esto. Entonces, no es tan sencillo por eso decir, a ver, sí, muy bien, elecciones abiertas. Qué fácil. Es que, no, pues está muy fácil así. No, esto es mucho más complejo porque estamos en una situación de emergencia. No estamos en un México democrático como unos lo visualizan. Es el México real. No es fue el la México progresividad democrática. Bueno, pues nada más ve estos estados y cómo se votan, nada más ve la participación que tuvieron en el proceso simulado de revocación. Por favor, sí, ahí están las cifras. Bueno, ahí están las cifras. Y cuando gana López Obrador, nada más ve dónde están los estados. Si tú me dijeras, oye, pues esto lo vamos a hacer en Guanajuato, perfecto, Adrián. En Guanajuato sí. Nomás que Guanajuato, territorio, hasta ahí, ¿eh? Pero además no funciona. El Bajío. ¿Por qué? Porque hay... y eso otras otra condiciones. Vez es otras condiciones. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer un gobierno de reconstrucción nacional, sí, reconstruir muchas de las instituciones, otras más, ser un gobierno que tenga un sello de autocrítica del pasado. No podemos repetir los últimos gobiernos nuestros. No se puede. A ver, más allá hicieron cosas buenas, sí, pero también estamos metidos en este lío porque todos nosotros de alguna manera fallamos. Y si no sabemos reconocer eso, pues entonces otra vez no estemos haciendo política porque esa no es la realidad. La realidad fue que en buena medida pavimentamos el camino para que llegara él. Entonces tener una situación de autocrítica, innovar y cambiar totalmente el modo de pensar y de actuar en muchas cosas. Entonces esto solamente se puede lograr a través de un proceso de diálogo profundo, productivo, de entendimiento entre personas, políticos, mujeres y hombres que piensen diferente y que puedan valorar algo que se llama México sobre cualquier otro interés de carácter político o de otra naturaleza. Hay formas de violentar el Estado de Derecho y la legalidad y las ha demostrado todas el presidente de la República. Y una de ellas fue la intervención en la Corte. 4 votos en la famosa simulación también de la reforma eléctrica, que también lo mencionó en su discurso, en su intervención en tribuna. Pero vienen cambios en el Instituto Nacional Electoral. 2 consejeros salen el próximo año y la propuesta vendrá de él. ¿Qué riesgos ve? Mira, veo de riesgo que no podamos ponernos de acuerdo en nombrar a alguien y entonces ¿qué pasa? Es el escenario. Nosotros no podemos permitir que pase alguien, como ha sucedido ya en otras instituciones, que pensamos
Bueno, pues que es algo que finalmente, por ejemplo, en la Corte, el presidente tiene la última palabra por la fórmula. Sí, claro. Son una terna, no pasa, 2 ternas no pasa y el presidente escoge de la última terna el que él diga. Entonces, bajo ese esquema, él tiene siempre la sartén por el mango, hay que decirlo. En este caso no. En este caso, o son las 2/3 de la Cámara de Diputados o no hay nombramiento. La oposición se va a trincherar. Pues no sabemos, digo, pero otra vez, punto de realidad, no creemos en los milagros que vayan a presentar a alguien como Pepe Woldenberg. Decir, a ver, Pepe Woldenberg, por favor, regresa, te pedimos de favor que estés, que tú seas otra vez de regreso. Bueno, si lo hacen, o nos ponemos de acuerdo, en ya, 10 segundos. ¿Verdad? Pero no creo que lo vayan a hacer, o que digan, bueno, un personaje así, vamos, que sea incuestionable para nosotros, para ellos no lo es, pero para nosotros es incuestionable. Yo soy de la idea que ya ahorita una moratoria general, si no quieren entrar en razón, pues nosotros tampoco. Para terminar esta parte de la entrevista, el presidente del partido ha nombrado a la baraja de Acción Nacional, ¿no? Varios nombres destacados panistas, lo ha nombrado usted. Y la pregunta es, ¿usted quiere ser candidato del PAN a la presidencia de la República? Mira, una cosa es querer, como creo que casi cualquier político quisiera ser, pero otra cosa es hacerlo ya desde el punto de vista de las actuales circunstancias. Y yo tengo una responsabilidad muy grande en todo esto, Adriana. Soy constructor de esta coalición y la tengo que cuidar mejor que nadie. Y no porque yo sea el único constructor, es todo un grupo de panistas, de priistas, de perredistas, de gente que participa en organizaciones sociales y de ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, mi papel ahorita es distinto. No es pensar en una candidatura, es pensar en cómo mantenemos cohesionada nuestra coalición y cómo la vamos ampliando. Yo estoy convencido, Adriana, que esto es la fórmula para triunfar, no otra, pero no solamente para triunfar, para generar un buen gobierno plural, que supere el interés partidista de un momento. ¿Me explico? Estoy convencido en ello. Entonces, para mí ahorita mi mente, mis anhelos, mis sueños están pensados en esto. Después veremos. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos ver cómo nos va este año, cómo nos va el 23, cómo se van comportando todos los actores de los partidos. Esta fue una gran prueba. Cómo nos sumamos, nos unimos todos, y cómo nos fuimos complementando. Mira, la labor de complementación es fundamental. Aquí todas las personas, como hemos vivido un sistema presidencialista, digamos, típico, todo el mundo piensa, bueno, ¿cuál es el candidato? ¿Quién de allá y de acá? No, eso no es lo que nos va a hacer ganar ni tener no. Es cómo nos vamos a ir complementando entre todos y cómo nos vamos a ir adecuando. Y si en esa adecuación surge alguien que pueda realmente ganar y gobernar bien y yo le tenga confianza, yo le daré todo mi capital que tenga para que se pueda hacer. Pero si es usted, no dice no. Por supuesto que no, porque como te digo, nadie está, digamos, peleado con sí mismo, pero no es mi objetivo en este momento, ni debe serlo. Muy bien, senador. Permítame, para ya concluir esta etapa, darle algunos conceptos y lo primero que se le venga a la mente es lo que usted puede plantearme y le agradezco muchísimo que podamos hablar de todos estos temas. Unidad. Siempre. Bloque opositor. Fuerte y robusto. Adversario. No enemigo. Partido político. PAN. Diálogo. Siempre. Pleno. Difícil. Proceso parlamentario.
Apasionante. Autoritarismo. Malo. Ética legislativa. Fundamental. Grupos parlamentarios. Necesarios. Simulación. Afuera, excluida. Poderes de la Unión. Respetarlos en su división. Presión social. Capturarla. Redes sociales. Fundamentales. Responsabilidad. A cumplirla. Andrés Manuel López Obrador. Mal gobierno. ¿Cambiar la ecuación? Sí. Muchísimas gracias, Muchas gracias, diputado, por esta oportunidad, por platicar. Espero que no sea la única vez que podamos platicar y agradezco muchísimo el tiempo para todos nuestros amigos que nos van a ver a través de RIT TV, Cambiar la Ecuación. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Gracias.